Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches desde donde nos estés acompañando. Hoy tenemos el inmenso placer, un gusto que me quería dar hace mucho tiempo, Gracias. que es el de tener de invitada en este Totem Live a Vanina Farber, que nos está hablando desde Suiza. Vanina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo para por lo menos vernos, aunque sea virtual. Está buenísimo. Total, total. Ahora parece que Encontrarnos todo es otra vez. virtual. Exacto, exacto. Bueno, sabes que mucha gente está diciendo que dentro de las cosas buenas que uno puede encontrar en toda esta crisis es que hemos encontrado tiempo para reencontrar o para dialogar o para conversar, tiempo que antes no teníamos y ahora de repente empezamos a tener. Sí, creo que algunos tenemos menos tiempo que antes, pero sí creo que le cambiamos las prioridades, ¿no? Nos damos cuenta que al estar un poco confinados, si no hacemos un esfuerzo proactivo de ponernos en contacto con otros, vamos a enloquecer, ¿no? Entonces, y creo que igual estábamos enloqueciendo antes, pero ahora nos hizo pausar y pensar un poco. No sé. Totalmente. Me contabas que vos ya dabas clases online, venís dando clases online hace más de 12 años, que te levantabas a las 4 de la mañana no sé dónde Tal cual. para España o estabas en California para no sé qué. ¿Cambia mucho lo presencial versus lo digital en base a tus años de experiencia? Cambia bastante. No quiere decir que no se puedan hacer las mismas cosas que uno hace en lo presencial online. Yo soy una convencida y por eso trabajé más de 12 años en online, que prácticamente casi todo se puede hacer, pero sí es otro medio. Y si uno trata de pasar exactamente la experiencia presencial al online, lo suele hacer bastante mal. Si uno puede dar a veces 4 horas de clase en algo presencial y hacer actividades, si uno se sienta en un ordenador por 4 horas, no hay nadie del otro lado que pueda sobrevivir. Entonces sí hay que saber utilizar la herramienta porque tiene algunas ventajas, pero siempre eh, pensar en la pedagogía o pensar en qué hay del otro lado, qué mensaje uno quiere pasar, ¿no? Por eso me gusta también esta charla que es cortita de Totalmente. 30 minutos, porque si uno hace hora y media nos morimos, no hay persona que pueda No, nos seguir, morí, exactamente. nos morimos, no se puede tanto. Hay Ujú. Zooms que te mandan, viste, para que estés 3 horas y a la media hora ya no prestas más atención, pero bueno. En fin, seguramente entre los ganadores de esta crisis saldrán los fabricantes de sillas cómodas, los quiroprácticos, aquellos que nos hagan estar un poco menos doloridos. Yo creo que ese es otro creo que del aislamiento que me obligó a volver a hacer yoga todas las mañanas, porque creo que si no, no podría ni moverme, ¿no? Entonces creo que la reconexión con los afectos y con el cuerpo que uno a veces tenía un poco descuidado entre las corridas de un lado para otro, Qué creo grande. que también ha venido bien. Sí. Vanina, tengo muchas ganas de hablar de lo que estás haciendo ahora y de cómo lo estás Ujú, haciendo, pero antes de llegar a Suiza y a tu centro de innovación social, que sos la directora ujú, en el IMD, que es una escuela de negocios de las más importantes del mundo, sos argentina, viviste en Perú, en ujú, Estados Unidos, diste clases en España, en otros lugares del mundo, y ahora de repente estás en Suiza. Eh, Hace casi 2 décadas y poco te fuiste de Argentina. Ya ujú. viviste 3 crisis solamente este siglo, la del World Trade Center, la de Lehman Brothers y ahora esta. Como Y si gran contamos experta, crisis en Argentina, creo que tenemos un par bueno, más. un par por año, ¿no? Eh, tenemos algo que sacar en limpio de todo esto que nos pasa, tenemos conclusiones, tenemos aprendizajes, seguimos cometiendo los mismos errores. Vos que sos una gran observadora y una fina observadora de lo que sucede, ¿hemos aprendido algo? ¿Estamos aprendiendo algo? Creo que de cada crisis hemos aprendido algo, pero me parece que por ahí lo que no terminamos de aprender es el sentido de urgencia y el cambio más sistémico. O sea, aprendemos y ponemos parches a algunos problemas del pasado. Hubo crisis como la de ERN, donde nos dimos cuenta que el problema ético o que había temas de volver a tener un enraizamiento en la economía real y de haber algunos controles más de regulación empezó a funcionar, pero seguimos con algunos problemas muchísimo más sistémicos que a los que no les prestamos atención. Y por eso temas como la crisis, como el cambio climático o como incluso la crisis actual, que por ahí se podía ver que podía existir una pandemia, un virus,
ese sentido de urgencia no existía para pensar de forma un poco más global y no en forma individual. Entonces, muchas de las crisis hemos salido con parches o con soluciones individuales y creo que si hay algo bueno que ojalá tenga esta pandemia es darnos cuenta que algunas de las soluciones vamos a tener que hacerlas colaborando, ¿no? Totalmente. De todas formas, ¿no te llama la atención cuando los grandes expertos hablan de cómo va a ser el mundo after COVID, cómo va a ser el mañana? Y vos que has vivido en tantos países y has viajado por tantos otros, es imposible que la realidad argentina y la realidad suiza tengan mucho que ver, o la realidad de Perú con la de Estados Unidos, o la de España con Senegal. Es imposible pensar que el mundo es tan parecido que pueda aplicar lo mismo para todos. No, obviamente no hay una receta para todo el mundo, pero sí hay patrones comunes de gente proactiva que quiere cambiar las cosas y que está dispuesta a tomar riesgos, y que tiene una cierta intencionalidad para hacer las cosas de otra forma, ¿no? Por eso es algo que en el sector que me gusta trabajar, trabajo mucho con emprendedores sociales, con inversores de impacto, con empresas que trabajan en temas de sostenibilidad, porque es gente que realmente tiene esta intención muy clara de hacer las cosas diferentes, ¿no? Y eh, creo que a pesar del aislamiento, es un entorno en este momento que me mantiene con energía, ¿no? Totalmente. Y aparte estás ahora indagando, enseñando, promoviendo, conectando en algo que para muchos es nuevo, pero que indudablemente es una tendencia para mí irreversible y que cada día va a crecer y se va a desarrollar más, que tiene que ver con esto que decías vos, ¿no? Inversión de impacto, transformación social, sostenibilidad, pero desde la realidad y no desde el greenwashing. Contanos un poquito en dónde estamos parados en este punto, en esto que vos estás dirigiendo y promoviendo. Claro, para mí fue un poco un encuentro casi de serendipity, ¿no? Como dicen, yo soy economista, bueno, en Argentina hice ciencia política, pero el máster del doctorado lo había hecho en economía y siempre trabajé en temas que tenían que ver con el impacto y empecé trabajando en temas de responsabilidad social, pero exacto como vos decías, a veces eh, estaba como descorazonada porque veía que había mucho greenwashing o que se transformaba en algo de reporte que estaba en un silo aparte en una empresa, pero que nadie le hacía muchísimo caso, o que eran cosas más bien filantrópicas. Entonces, de ahí empecé a trabajar muchísimo con emprendedores sociales, que eran estos emprendedores que crean un negocio alrededor de resolver un problema social o ambiental que no había tenido respuesta. Y desde ese costado empecé a conocer cada vez más a los inversores que estaban apostando por este tipo de emprendimientos, y desde mi background en economía y sobre todo por mi tesis había sido en macroeconomía, empecé a ver todo este movimiento que empezó a surgir de inversores de impacto, pero no solo de inversores de impacto, sino lo que se llama también en inglés ESG, en castellano ASG, ambiental, incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las inversiones. Y realmente por lo menos en los últimos 10 años ha ganado, o diría en los últimos 5 años ha ganado un momentum increíble, y si querés en los últimos 2, creo que estuvimos conversando también de BlackRock, que hizo unos grandes anuncios, pero esto ya existía, y en este momento estoy colaborando con varios grandes bancos, por ejemplo, también, en que están viendo cómo integrar los criterios ESG en sus inversiones, cómo hacerlo de una manera que además sea intencional para ver dónde pueden dirigir proyectos, dónde pueden tener un impacto positivo. Y esto realmente ha cambiado el juego y ha cambiado también las reglas de juego para las empresas. ¿Por qué? Porque ahora hay un inversor o alguien que les está mirando los criterios sociales y ambientales y les está haciendo unas preguntas que en el pasado no había. Pero para los inversores también es algo nuevo, porque los asset managers o los que invertían antes no se involucraban con las empresas. Entonces también tienen que construir toda una cantidad de habilidades que antes no tenían, que dicen, bueno, ahora no voy a excluir, sino que tengo que entrar en relación y enterarme qué están haciendo. Entonces realmente es un sector donde está habiendo en este momento mucho diálogo y mucha colaboración. Y desde el centro que estoy dirigiendo, justamente, y algo que tiene creo IMD, que es una escuela de negocios bastante particular porque trabaja mayormente con ejecutivos, y tiene la parte más grande de lo que hacemos es educación ejecutiva.
es la capacidad de traer a estos distintos grupos o estos distintos stakeholders donde podemos tener conversaciones y empezar a generar relaciones de confianza, que creo que en el pasado eran más difíciles, ¿no? Excelente. Vanina, una de las cuestiones que mucha gente se pregunta ¿es posible invertir haciendo el bien, generando un impacto positivo y además ganando dinero? ¿O esto es filantropía, decir, bueno, va a fondo perdido, ayudo, soy bueno, pero no voy a ganar nada? Es posible. No todo el mundo lo logra. O sea, no todos los asset managers que están haciendo inversiones son igual de buenos, pero lo mismo pasa con otro tipo de inversiones. Y de hecho, hay los primeros indicadores ahora, incluso en esta crisis actual, las empresas que están rankeadas bien en temas de sostenibilidad y hay un margen ahora que se focaliza en temas materiales a su core business, parece que están, les está yendo mejor durante la crisis. Los resultados, por ejemplo, en la crisis financiera global fueron clarísimos. A este tipo de empresas les fue mejor. Entonces, sí está habiendo cada vez más investigaciones donde juntan este caso de negocio de que vale la pena, que no voy a perder retorno y a la vez puedo tener un impacto positivo. Entonces, no es imposible. Y en el espectro de inversiones, hay aquellos que ponen el impacto primero y están dispuestos a tener un retorno por debajo del mercado, o los que dicen, no, yo finanzas primero, pero además quiero invertir en mis valores. Hay muchos family offices de familias o de que ahora solamente hacen eso. Fondos de pensión, por ejemplo, porque una de las cosas que también está saliendo de esta crisis es que nuestra percepción de riesgo le pusimos mal el precio al riesgo. ¿No? Mira el precio del petróleo ahora. Entonces, si tenías, entonces no estamos pensando en algunas industrias que son dañinas y no estamos percibiendo el riesgo bien, y si queremos realmente nuestro fondo de pensión rinda dentro de 10, 15, 20 años, mejor mirar empresas sostenibles. Entonces, cada vez hay un empujón más fuerte hacia eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Déjame hacerte una pregunta a ver si la puedo hacer bien y que no se me entienda mal. Vos naciste y creciste en un país que va a estar eternamente en vías de desarrollo, ¿no? Venís de un continente en vías de desarrollo y ahora estás en uno de los países más desarrollados del mundo, habiendo estudiado, trabajado en Estados Unidos también. Haber vivido en los dos mundos, ¿no? El mundo que pueda generar el capital necesario para impactar en donde es necesario, pero venir de donde es necesario para entender también esas problemáticas, te da ese plus para poder aplicar en esta realidad en la cual te estás moviendo. No sé si me expresé bien. Sí, creo que cualquier persona que haya tenido el privilegio, diría yo, de vivir en distintos países y de valorar las cosas que aprendió en cada lugar, tiene un plus. No creo que... y yo creo que en este sector en el que yo me muevo, los países desarrollados tienen mucho que aprender del sistema emprendedor de Argentina, de Perú, de Colombia en temas de impacto, ¿no? Ninguna empresa, o incluso si hablamos hasta cómo manejar la incertidumbre, ¿no? En nuestros países cómo manejar la incertidumbre es una cosa de toda la vida. Para sobrevivir y no podemos no pensar qué hacer con la informalidad o con la pobreza o con la falta de infraestructuras, ¿no? Entonces es como que está en el ADN de cualquiera que quiere hacer empresa e innovar en los modelos de negocios continuamente porque hay retos de todo tipo. Entonces, realmente creo que el plus me vino no de estar en los países desarrollados, sino al revés, ¿no? En todo lo que he aprendido sobre qué implica ser. Y realmente tengo mucho que agradecerlo a Perú. Antes de venir a Suiza, mis últimos 8 años fueron en Perú y realmente he conocido una clase empresarial, no todos, obviamente, pero con los que he trabajado maravillosa, ¿no? Y súper creativa. Qué bueno, qué bueno. Me encanta lo que acabas de decir y creo que cuanto más viajamos y más conocemos, más aprendemos también. Y creo que somos mejores profesionales también con esa mente más abierta. Cuando hablamos de inversores de impacto, creo que mencionabas algo así, que tenemos que tener un impacto medible, deseado, beneficioso, social
y o ambiental, ¿no? Todo eso hay que conseguir. Y además retorno, porque si no, no es inversión. Y además, y porque si no encima. es un lío. Exacto, para tener Casi nada, inversión, vamos, son facilísimo. los 3 criterios es, primero, tener un retorno, porque si no, no puedes definir una inversión si no esperas un retorno financiero. Segundo, es la intencionalidad de tener un impacto social o ambiental. Y después, además, hay que medirlo, porque no alcanza con decir, muchas veces uno cree que hace el bien, pero después se da cuenta cuando va a la práctica que no es el caso, ¿no? Entonces hay que tratar de medirlo. Y hay algunos que agregan una cuarta, sobre todo para la inversión más de impacto filantrópica o el venture philanthropy que le llaman, que agregan que un concepto se llama adicionalidad, ¿no? Que tengo que ir a un sector donde el dinero comercial tradicional no estaba. Entonces tengo que ser como alguien que abre puertas de este nuevo sector. Obviamente no es para todos los inversores comerciales, pero algunos de los inversores de impacto buscan esto. ¿Dónde puedo agregar yo valor que otros no irían? Qué interesante, qué interesante. Adicionalidad, no lo había escuchado y me encanta. También es cierto que hay fondos ahora o inversores privados que solamente quieren invertir en fondos con propósito o con ciertas características de sostenibilidad o compromiso medioambiental, que no da lo mismo el retorno a cualquier coste ya, ¿no? Ya empieza a haber una conciencia cada vez más despierta, ¿cierto? Y lo interesante es que, y de hecho, creo que te comentaba, estoy trabajando ahora en investigación, estoy haciendo unos webinars hay algo que se llama Blended Finance, que es la mezcla de dinero, de capital privado con dinero filantrópico y con dinero de gobiernos, con dinero público, donde de alguna manera el dinero filantrópico o el dinero público funciona para quitarle un poco de riesgo a ciertos emprendimientos para poder traer el capital privado en escala. Entonces, el sector público y el dinero filantrópico de alguna forma funcionan para quitarle riesgo, toman lo que se llama first loss, la primera deuda, o te garantizan cierta falta de dinero, y eso atrae un montón de estos inversores privados, como los que se estabas comentando, los que les interesa el retorno con un retorno riesgo razonable. Y ahora realmente hay unas innovaciones increíbles en el sector de las blended finance, ¿no? Vanina, aunque sos economista, has tocado muchos palos, has estado en muchos ámbitos. Una de las dudas que siempre surge en el mundo empresarial es, ¿debo comunicar si estoy haciendo el bien o el mero hecho de hacer el bien ya debería ser suficiente? Yo soy de las que creen que no puedo contagiar. ¿Hay que comunicar yo o no creo que hay pensás? que comunicar, sí. Lo que no hay que es sobrecomunicar o hacer greenwashing, porque la gente cada vez está más inteligente, ¿no? Y hay que tener un propósito claro y alineado. ¿Por qué yo puedo tener un impacto con esto? Y yo hablo ahora bastante en temas de comunicación y trabajo con empresas en comunicación y no alcanza realmente lo que yo comunico, sino que es qué comunican los que reciben mi mensaje. O sea, lo que yo hablo vale relativamente poco, pero tengo que tratar de trabajar con el ecosistema para que eso se multiplique y otros comuniquen lo que estoy haciendo, ¿no? Y además no es solo comunicación, pero ves la palabra, se me va a ir en castellano, engagement. Cómo atraer, cómo involucrarte con la gente, cómo hacer participar. Entonces, ahora la gente no quiere ser solamente alguien recibiendo un mensaje, quiere que los metas dentro de su camino de transformación para apoyarte en las transformaciones, ¿no? En la experiencia. No hay empresa que va a ser perfecta y te va a mostrar todo fantástico. Entonces, cuando uno trata de comunicar, se trata de poner como el superhéroe, en general no funciona. En cambio, cuando uno trata de mostrar el camino que está haciendo, los esfuerzos, los recursos que uno está poniendo por detrás, cómo está movilizando y involucra a otros en el camino, eso funciona mejor. Por ejemplo, en esto de Blended Finance que te contaba, muchas de las veces se involucra también ONGs o agencias de Naciones Unidas, porque de alguna forma uno busca a alguien, un tercero de afuera neutral, que pueda medir el impacto y que te dé esa confianza para que no parezca que cuando estás hablando estás mintiendo. Entonces tienes esto, pero además tienes cierto tercero que está mirando lo que estás haciendo, monitoreando. Transparencia en la comunicación también es clave. Fundamental, fundamental. Y cada vez va a ser más demandada y exigida, ¿no? Hay una ecuación o una fórmula que leí por ahí, que creo que, no sé si la creaste vos o la utilizás vos, quizás es de autoría tuya, que es entrepreneurship por capital igual impact más innovation.
Esa fórmula en realidad la trabajamos, acabamos de terminar de escribir un libro con Peter Woolley, que es el donante con su familia del centro que tengo en IMD. Y el libro habla precisamente de eso. Hay un montón de libros escritos sobre la inversión, sobre el capital. Hay otros libros escritos sobre qué hay que hacer para ser emprendedor social. Y después tenés libros sobre innovación. Entonces lo que dijimos es, si estamos mirando todo en silos, no se entiende el proceso. Entonces hay que unir el capital, y no solo el capital financiero, sino el capital social, el capital humano, etcétera, con el emprendimiento para que nos dé la innovación con impacto, ¿no? Entonces, y justamente en el libro describimos el proceso de cómo se da esta fórmula, ¿no? O Y creo sea, que es un libro además interesante. de dirigir el centro, te No, interrumpí, perdón, dirigís el centro, das clases, sos madre, sos madre de esposa, mellizas, escribís además. libros, o sea, Madre- madre melliza. O sea, ¿cómo hace Vanina para poder abarcar todo lo que abarca y hacerlo aparte también, ¿no? No, precisamente a veces no tan bien, no, pero sí lo hago, soy de las privilegiadas que trabajan lo que me gusta. No, Qué entonces bueno. creo que eso te da una energía y no trabajo sola, no. Eh, Ahora no lo ves, pero mi marido está pasando el escobillón allá en casa. Te juro. No voy a dar vuelta a la cámara porque me mata, pero eh, creo que yo no podría hacer las cosas que hago si no tuviera un sistema, un soporte, tanto en mi casa como en el trabajo, colegas con los que colaboro, hijas que trabajan y hacen las cosas de la casa, sus tareas, eh, sus cosas, o sea que es trabajo de equipo. Sí. Que me encanta el concepto de nosotros y de equipo, me encanta Mm, porque los verdaderos campeones nunca salen campeones solos, siempre tienen que tener un equipo al lado o detrás, ¿no? sí, sí. Para apuntalar. Mm, Me gustaría hacerte un par de preguntas más antes que dale. se me vuele el tiempo, porque se Sí, me está volando, lamentablemente. O sea, lamentablemente se me vuela porque es muy no, interesante y por eso se me está volando, ¿no? gracias. Pero una de estas variables era entrepreneurship, ¿no? El Ujú, tema de emprendimiento, ¿no? ujú. Casi siempre asociamos emprendimiento a poco recurso, poco presupuesto, poco equipo, pero están empujando mucho lo que es la transformación, ¿no? ¿Cómo entra el emprendimiento en toda esta ecuación para todos aquellos que están queriendo emprender y a veces se sienten un poco desilusionados o con poca energía porque ven que cuesta todo tanto? El emprendimiento es clave, sobre todo si queremos encontrar nuevas soluciones a los grandes problemas globales, ¿no? O a los grandes problemas que no tenían solución. Ya nos estamos dando cuenta que la forma en la que estábamos trabajando, y si seguimos de la misma forma no vamos a solucionar. Entonces, claramente necesitamos este resurgir de lo nuevo, el encontrar soluciones nuevas de impacto. Entonces, sin emprendedores, y creo que algo que yo veo bastante interesante antes cuando hablaba con grandes empresas, ¿no? Y les hablaba de entrar en relaciones con emprendedores, siempre la gran empresa era, o la empresa multinacional, ¿cómo voy a ayudar al emprendedor para escalar o para que sea parte de mi cadena de valor? Ahora me estoy encontrando al revés. ¿Cómo me puede ayudar el emprendedor a ser más Yeah. ágil, a tener un entrepreneurial mindset, a tratar con uncertainty, con la incertidumbre, ¿no? Entonces ahora es más una relación de igual a igual, ¿no? ¿Cómo hago para poder reaccionar ante los problemas y poder hacer un pivot de negocio y cambiar y atraer recursos, ¿no? A mí hay una definición que me gusta mucho de los emprendedores sociales que dice que intercambian recursos por impacto, ¿no? Entonces siempre te pueden contar una muy buena historia de impacto y a cambio del dinero, a cambio de otro tipo de recursos, ¿no? Entonces creo que ahora muchas de las empresas se están dando cuenta de esto también, que tienen que ser ágiles, que tienen que cambiar, que tienen que generar impactos, ¿no? Para poder atraer esos recursos que requieren, ¿no? Qué bueno, interesantísimo, interesantísimo. Y es verdad que de a poquito las grandes corporaciones están viendo como muchos atributos a chupar, a absorber, sobre todo de la mentalidad startupera, ¿no? O emprendedora, Tal cual. que puede mejorar muchísimo. Había un par de preguntas acá que recogí de Dale. algunos de los artículos que me habías compartido, que justamente una era cómo puedo ser útil y otra era cómo puedo servir a la sociedad, ¿no? Que son Ujú. preguntas que cada vez cobran una dimensión más importante. Yo me hice esta pregunta 25 millones de veces. O sea, cada vez que casi me la hago cada mañana. Y siempre la respuesta de alguna forma en los distintos países
Porque a mí me pasa que tengo una especie de fascinación con los emprendedores y sigo trabajando cada vez más, entonces me gustaría ser emprendedora, poner mi propio negocio, me agarra así como... Y después a veces me doy cuenta que yo no necesariamente tengo que ser emprendedora, que mi impacto pasa porque yo soy una profesora, a mí me gusta dar clases, me gusta lo que hago, y a veces juntar este grupo de gente y poder generar puentes, ¿no? Entonces la pregunta cómo se hace eso es primero pensar quién es uno. Soy una gran empresa y en qué trabajo, soy un inversor, soy un emprendedor, soy alguien de la sociedad civil que quiere poner presión, ¿no? Entonces primero saber quién es uno, qué activos uno tiene para aportar, y después lo otro es qué te importa, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hace eh, que uno perciba algo riesgoso, algo, pero que todavía siga con ganas de intentarlo, ¿no? Entonces, para mí es eso, es entender Eso. quién es uno y qué lo hace diferente, y segundo es qué te motiva, qué te inspira, qué enfoque ético, qué valores, qué historia tenés que te lleva a hacer las cosas, ¿no? Ahora justo Maravilloso, maravilloso. hablaba, ¿no? Estábamos haciendo la dedicatoria del libro, ¿no? Y habíamos puesto la familia. A mí, una de las cosas que pensé, pero ahora lo estoy contando a todo el mundo, no debería, era poner a mi mamá. O sea, para mí una de las grandes inspiraciones y dedicaciones fue mi mamá. Es de esa gente que donde el lugar que va, siempre deja ese lugar un poquito mejor de como entró. No sea con las plantas, sea la comida, sea los afectos, sea... Entonces, para mí ese es un poco el principio y esa es la idea de impacto, ¿no? ¿Qué pasa si yo no estoy? ¿Qué pasa si estoy? A mí me gustaría que los lugares que yo dejo estén un poquito mejor que cuando yo llegué. No Hermoso. importa en dónde esté trabajando. Y con Ese es eso es un poco la idea. casi nada, casi nada. En una Me pequeña encantó escala, en una eso pequeña de, escala. Sí. no, me encanta. Me encanta además haber absorbido, mirando con el ejemplo y no de pico, ¿no? Como una figura tan importante en la vida de uno puede dejar Ujú. un legado tan poderoso. Exacto, es cierto. Qué Ujú. lindo, me encanta. Bueno, se nos ha volado el tiempo. Ahí Nos está. queda apenas un minuto para una despedida. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero, si nos quedó algún mensaje final. Me encanta lo que haces y cómo lo haces, y creo que de verdad estás dejando mucho mejor las cosas que lo que te la dieron. O sea que en el fondo ya estás No lo tengo tan aplicando. claro, Sí, 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 pero sí. un día me agarró una llorera así, después de unas elecciones en algún país muy grande que ganó alguna persona que no me gustaba, llorándole a mis hijas, ay, me parece que les voy a dejar un mundo peor. Y a veces todavía tengo la sensación que tengo dos hijas adolescentes que me gustaría dejarles un mundo mejor, o sea que me tengo que poner las pilas, eh, y seguir trabajando y por ahí odio las reflexiones finales, pero la única que haría es eso, es de que a todo aquel que le interesen este tipo de cosas, que me escriba, que me contacte o que nos juntemos porque toca ponerse a trabajar. Así que Sí, 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 sí. Porque lo único transformador es la acción. Al final podemos hablar mucho, pero si no accionamos, no transformamos, ¿no? absolutamente, y la acción colectiva. Solos hacemos poco, ¿no? Entonces, De acuerdo. creo que juntando esfuerzos, eh, así que ya te voy a involucrar y te voy a poner a... Nos ponemos juntos. A laburar, me vas a poner a A laburar. laburar, Me exactamente, parece bien, exactamente. me parece Y bien. contá conmigo para lo que necesites, porque sé que Genial. vos también estás en este mundo de lograr que la gente cambie, ¿no? Sí, Y que las sí, no, empresas me cambien. encanta. Me encanta, y aparte en breve vamos a sacar el libro Totem, que recoge algunas de las cosas que vos mencionás, pero bueno, yo las menciono, vos las hacés, con lo cual sería maravilloso en algún momento traer un poco de esa conciencia, ese conocimiento y ese despertar a otros ámbitos para que, como bien decías, juntos y de manera complementaria podamos generar ese impacto positivo que en el fondo creo que todos buscamos y deseamos, ¿no? Eso espero, no, porque nos viene una decisión grande. Estamos reempezando la economía y la idea es empezar diferente, no volver al normal, eh, y poder hacer un verdadero cambio, ¿no? Entonces, acá Buenísimo. estamos. Querida Vanina, acá tenemos gente que nos está saludando desde Rioja, desde Barcelona, Ah, mira vos. desde Colombia, desde Andalucía, desde Perú.
desde Madrid, desde muchos países. Así que te agradezco infinito por tu tiempo, No, por la compañía, por la inspiración. Una alegría. España es un poco casa para mí también, así que... buenísimo. Bueno, cuando pase esto y vengas para España, te invitaremos unos buenos vinos, un buen jamón, y tengo gente que se encargará muy bien de los buenos vinos, no te preocupes. Tomo la palabra. Para mí son más el jamoncito, así que jamón y queso conmigo vas hecho. Así que, fenomenal. Un abrazo muy fuerte, muy agradecido. Hemos tenido el gusto de tener a Vanina hoy en el Totem Live de hoy. Hemos aprendido mucho, nos hemos inspirado, hemos sacudido un poquito más de conciencia. Así que ha valido cada minuto de la conversación contigo. Vanina, un abrazo muy fuerte hasta Suiza. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Adiós. Y que manténganse todos seguros y saludables. Hasta luego. Abrazo. Adiós. Adiós.